Digamos, con lo que queda de la clase, no queda mucho. Entonces, la anomalía cromosómica, hemos visto varios tipos de mutaciones. O sea, puede haber una mutación molecular o génica que afecta a un gen, que puede ser cambio de base, de lesión, puede ser una inserción, ¿no es cierto? Eso puede generar problemas, pero en general hay proteínas que reparan estos problemas. Puede ser un error en la replicación, pero también se generan problemas como dentro de estas mutaciones que estamos puestos, que puede ser algo natural, como radio ultravioleta, etcétera, pero puede ser inducida de manera química, física, biológica. También hay virus que afectan, entonces tenemos varios mecanismos que pueden producir mutaciones. Estas mutaciones pueden generar que no funcione una proteína que sea importante, o que no se regule un proceso importante y que ese proceso se desregule. Y dentro de nuestra vida diaria nosotros yo creo que podemos observar varios casos, y se vuelve complejo porque hay muchos casos que pueden afectar y dar un fenotipo como una patología, pero hay otros casos que son más sutiles y que no tienen mucha explicación, y eso da cuenta también. Hay veces que hay enfermedades que pasan o no son diagnosticadas por mucho tiempo porque en realidad no se notan tanto, pero nosotros estamos expuestos a un montón de problemas también, ¿no es cierto? Dentro de nuestra vida diaria uno conoce gente o uno mismo de repente, me acuerdo de haber conversado con un amigo que me decía que lo habían diagnosticado ahora y era viejo de TDAH, y era como, no sé, porque siempre me trataron cuando chico así como con Ritalin y todo, pero nunca fue tratado realmente, ya no fue. Entonces también uno convive con un montón de cosas que pueden producir alteraciones graves y otras no tan graves, que pueden ser más obvias o menos obvias, y esas son mutaciones génicas que pueden producir distintos tipos de mutaciones, sea silenciosa, que no se nota, o que sea sinónima, o con mal sentido, o cambio de sentido, ¿no es cierto? O puede ser una mutación sin sentido. Pero también tenemos estas mutaciones cromosómicas, que pueden haber lesiones, pueden haber inversiones, translocaciones, duplicaciones, y también están los famosos cromosomas anillos. Los cromosomas anillos, nadie me dijo que estaba chido. Los cromosomas anillo se presentan, como dice, cuando, por ejemplo, acuérdense que los cromosomas en su extremo tienen los telómeros. Los telómeros son secuencias de nucleótidos repetidas que terminan protegiendo la estructura final del cromosoma. Si eso se pierde, los fragmentos que quedan son bastante como pegajosos. En el fondo se pueden ir a pegar por homología con otras secuencias. Y generalmente lo que pasa es que se unen y se forman estos cromosomas anillo. Y si un cromosoma es así, aquí lo estamos viendo, se genera la pérdida de ese cromosoma. De partida no tiene función, y tampoco durante mitosis va a ser difícil poder arrastrar ese cromosoma a una célula hija. Entonces las células que se dividen terminan heredando un solo cromosoma y le falta el otro miembro acá. Entonces este sería un 13-0. ¿Sí? Entonces esto también genera problemas. Ahí estamos viendo el caso del cromosoma 13, donde tenemos un paciente a los 3 días de vida con micrognatia, oreja de implantación baja, con hélice aplanado, apéndice periauricular, tiene problemas de desarrollo cognitivo, se producen daños graves porque te falta un cromosoma. Entonces no es llegar y borrar un cromosoma, no es llegar y borrar una secuencia, porque tú generas desbalance en un proceso que evolutivamente está muy equilibrado. Entonces, por ejemplo, en este caso, si este individuo tiene, imaginemos, genes recesivos acá, son los únicos que se manifiestan, no tienen la contrapartida. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces yo acá les agregué más fenómenos. Pero antes de esto. Un organismo o célula es euploide cuando tiene un set completo de cromosomas ecto en múltiplos exactos. Por ejemplo, si yo tengo copia de todos los cromosomas en un múltiplo exacto, se habla de euploidía, que es muy parecido al concepto de poliploidía, que en realidad cuando tengo como copia de varios cromosomas, acá aumento del número de juegos cromosómicos completos. Eso es una euploidía también. Entonces, por ejemplo, los más conocidos acá son los triploides, que recién alguien me preguntó. ¿Qué pasa si, no es cierto, dos espermios fecundan un óvulo? Se genera un individuo que tiene 3 juegos. En el fondo, 2 papás y una mamá. Es un 3N. ¿Verdad? Y ese individuo que es triploide tiene que tener un núcleo más grande, porque tiene 3 veces, tiene un juego extra de todo. Y en los seres humanos eso es inviable, pero en otras especies sí es viable y se ha utilizado como estrategia para aumentar el crecimiento de los individuos y comercializarlo. Partimos con esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos las mutaciones numéricas, variación en el número de dotaciones de cromosomas o juegos de cromosomas, ya estamos hablando de genomas, ¿no es cierto? Mutación genómica. Haploidía. ¿A dónde vemos la haploidía?
¿Quiénes son haploides? ¿Tenemos células haploides o no? Sí, ¿dónde? ¿En la médula? No. ¿Por qué en la médula? ¿Las células madres serán haploides? Buena pregunta. Las células madres están en la médula ósea. Pero una célula madre, ¿cuál es la característica de una célula madre? ¿Cuál es la gracia? Que se regenera todos los tejidos. O sea, básicamente depende de la célula madre que sea, pero si hablamos de una célula madre embrionaria, genera todos los órganos que tú tienes, todas las células, todos los linajes. Pero esa célula es N o es N? N. Tiene que ser N. ¿Por qué va a ser N? ¿Qué células tenemos que son haploides? Los gametos. Los gametos son haploides porque necesita otro gameto para formar una célula 2N, que va a dar origen a células madres. Al comienzo del embrión son células madres que dan origen a todas las células, pero son todas 2N. ¿Ya? Entonces, haploidía sí tenemos, y acá tenemos, ¿no es cierto?, disminución del juego cromosómico. O sea, y tenéis la mitad del juego cromosómico, haploide. Diploide son todas las células de tu cuerpo, excepto los gametos. La poliploidía es un aumento del número de juegos cromosómicos y euploidía cuando son números exactos. Entonces, triploidía, y ahí dice genera aborto. Se produce, sí puede haber. Es raro que todo espermio fecunden un óvulo porque el óvulo tiene su mecanismo. Llega un espermio, rompe la, ¿cómo se llama? La membrana del óvulo, ingresa, ¿no es cierto? Se produce una ola de calcio, aumenta el calcio, aumentan olas de calcio, se endurece el óvulo y ningún otro espermio entra. ¿Y si lo fecundan al mismo tiempo? Sí, pero siempre va a llegar, eso es muy interesante porque siempre va a llegar uno primero, o sea, porque aunque sea en el mismo tiempo, es raro que sea exactamente el mismo tiempo y que genere el mismo cambio. Pero puede pasar, se ha pasado. Y cuando pasa, se genera un triploide que en el caso de humanos se genera un aborto. Porque la célula no puede repartir bien cantidad de cromosomas que hay y termina perdiéndose. Pero podría haberse el caso que uno se reabsorbiera como habíamos mencionado. Que un juego quede como un corpúsculo polar, como pasa en los óvulos, que queda en los óvulos, ¿se acuerdan? Cuando se producen la meiosis, se debieran producir 4 óvulos, pero en realidad en cada paso, un óvulo o un posible óvulo se reabsorbe en el otro, como corpúsculo polar. ¿Ya? Pero también tenemos las famosas aneuploidías. Las aneuploidías cuando tú tienes cromosomas de más, cromosomas de menos, pero no todos, algunos, uno. La trisomía es una aneuploidía. La monosomía es una aneuploidía. ¿Ya? Entonces, las tetrosomías son letales. Tener 4 copias de cromosomas ya no funciona. ¿Se fijan? Autopoliploidía, adición de uno o más donaciones extras de cromosómicas y dentro de la dotación haploide es normal de la misma especie. O sea, cuando en la misma especie es una autopoliploidía en donde se producen copias como si fuera otra célula que se autofecundara, por ponerlo en un ejemplo. Entonces tú tienes una dotación idéntica, pero viene de la misma especie. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esto es muy interesante. Meiosis. Hablamos de meiosis. Dijimos, son 20 humanos, perdón. Yo sé que les pido perdón porque yo no me olvidan cuántos números tienen los gatos y los perros. Pero los humanos tenemos 23 pares. ¿Verdad? Y tú tienes que ordenar los pares en meiosis. Para hacer gametos. ¿Cuántos gametos creen que tienen ustedes? Así como 100, 4 millones. ¿Cuántos gametos tendremos? Más o menos, sí. No un número, pero sí, hartos, pocos. Muchos. Hartos. Son hartos óvulos que quedan ahí, que después los hombres siguen produciendo espermio siempre. A medida que uno envejece, los espermios no son muy buenos, pero se producen igual. Hartos gametos. Y cada vez que yo produzco un gameto, tiene que hacer meiosis para hacer un gameto haploide. Y cada meiosis tiene que emparejar los cromosomas homólogos. ¿Se equivocarán las células al hacer gameto, no? Sí, se equivocan. No siempre son perfectas. La mitosis también se equivocan a veces. Entonces aquí tenemos un problema que ocurre cuando la meiosis no sale bien. En donde aquí estamos viendo un par. Este par tenían que separarse los pares homólogos. ¿Se acuerdan? Se juntan los homólogos, papá y mamá, hacen crossing over. Y ahora tienen que separarse. Meiosis 1. Y no se separan, siguen enamorados. No, la chica ahí para otro lado, sigue conmigo.
Y entonces queda un posible gameto futuro sin el cromosoma que le corresponde, quedó vacío para este cromosoma. Y este se llevó uno extra, debería haber uno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en vez de tener, si eran 23 pares, ¿se acuerdan? Se separan los pares, tiene que quedar la mitad. Y aquí quedó uno extra. Entonces después cuando estos se separan las hebras hermanas, este gameto va a quedar con este cromosoma con dos copias. Y viene el espermio. Aquí viene el espermio. Viene el espermio. Vamos a ponerle una colita para que se note que viene a fecundar. Y este vamos a imaginar que el 21, aquí quedó con una copia extra del 21 y cuando fecunda, genera 3 21. Y eso es una trisomía. Y la trisomía del 21 en humanos es síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, o sea, aquí se va a generar un individuo que va a tener 3 copias de un cromosoma. Por el otro lado, se va a generar este gameto que no tiene ningún miembro de este par, y cuando venga este óvulo y fecunda acá, va a quedar con un solo 21. Y no le falta el otro, le falta el par. ¿Sí? Esto cuando pasa en meiosis 1. Se llama no disyunción meiótica, pero podría pasar en meiosis 2. O sea, aquí se separaron los homólogos, perfecto. Pero aquí estos dos fueron a la misma célula, o sea, cuando debió separarse las cromátidas hermanas, no se separaron. Y fueron al mismo gameto, y este quedó vacío. En este caso, aquí viene el espermio, aquí la separación es normal, aquí genera un individuo normal, otro individuo normal, un individuo con problemas porque le falta un cromosoma, y un individuo que tiene una trisomía. ¿Ya? Entonces aquí la probabilidad de trisomía es de, en el fondo, un cuarto, de los 4 posibles. De nulisomía también. ¿Ya? Entonces acá tenemos que este es monosómico, este es trisómico y estos son dos normales. Acá tenemos el caso que van a aparecer 2 monosómicos y 2 trisómicos. ¿Ya? En este caso es peor. Cuando más temprano son los eventos, generalmente es peor. Esto puede aparecer en mitosis también. Puede ser que todo sea normal y cuando el individuo se está generando, ya se fecundó, ¿no es cierto? Todo perfecto. Y tenemos la primera célula, tiene que dividirse por mitosis. Puede que la mitosis no salga bien. La mitosis hay un error y no se separen las cromátidas hermanas. Pase lo mismo, aquí se fueron 3 cromátidas juntas, se fue esas 2 y una, y aquí se quedó una. Entonces aquí también tenemos una trisomía y todas las células hijas tienen el problema y todas las células hijas tienen el problema. Entonces puede ser tanto durante la meiosis, durante la formación de gametos, como durante un evento mitótico. Entonces nosotros generamos mitosis erróneas también de BMPs. Y esto tiene consecuencias. Entonces aquí puse algunas de las consecuencias. En humanos. Estuve buscando recién en gatos, perros, pero como que no me parece tan claro. Síndrome de Edwards. En los pies sambo, orejas bajas, no sé, talón prominente, piernas cruzadas. Tenemos la trisomía del síndrome en el 18. Acá tenemos otra trisomía, ¿no es cierto? El síndrome de Wolff-Hirschhorn. Y que tenemos baja estatura, paladar hendido, retraso mental, malformación, ceja arqueada, micrognatia, que es cabeza pequeña, malformaciones, etc. Entonces tenemos que en general hay eventos que uno conoce siempre como el síndrome de Down, pero no otros síndromes. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Ah? ¿Por qué siempre hablamos del síndrome de Down? ¿Se dará más? Sí, puede que se dé más, pero ¿por qué? ¿Por qué es más frecuente verlos? Es una pregunta lógica. No, mire, es que no se puede ver. Tienen un alcance de ¿Tiene algo? Miren los labios. ¿Ah? También se puede ver. ¿Por qué será que conocemos más síndrome de Down que el síndrome de Edwards, por ejemplo? ¿La frecuencia? Es que sí tiene que ver con frecuencia, pero imaginemos que la frecuencia no es tan distinta, probablemente. La frecuencia sí tiene que ver. Sí, hay frecuencias diferentes, pero además de eso, Viven más. viven más. ¿Muy característica? No es las características son, o sea, cada un individuo tiene sus características distintas que sí se notan. Pero eso, viven más. Uno ve a lo que sobrevive más. Si esos individuos no tienen gran sobrevivencia o mueren a muy temprana edad, no los ven tanto. Por ejemplo, ¿por qué no vemos trisomía del cromosoma 2 o del 1? ¿Será que no se produce? Sí se produce, pero es tan mortal que esos individuos abortan
al tercer mes de gestación. No los ven. Son abortos naturales, entonces no se ven. Entonces, ¿cuáles se ven? Los que tienen chances de sobrevivir, y el síndrome de Down tiene buenas chances de sobrevivir, sobreviven bastante bien. Pero otras trisomías son más graves. ¿Y eso de qué? Depende de los genes que estén ahí, que estén afectados, etc. Entonces, la pregunta que me hicieron el año pasado, que fue muy buena, de la clase, me dijeron, ¿y los animales tienen síndrome de Down? Sí. Aparecen. Entonces yo dije, claro, y mostré un animal con síndrome de Down. A ver, síndrome de Down. Síndrome de Down, vamos a poner en animales. Hay un tigre que es famoso por eso. Un felino. Se aparecían estos animales. Ahí está el tigre, ¿cierto? ¿Será? Pero la pregunta de fondo, que yo quedé dándome vuelta porque dije, sí, claro, mostré la foto y todo el cuento. Y la pregunta de fondo es, yo hablo de síndrome de Down en humanos, y ¿de qué, biológicamente, de qué estoy hablando? ¿Cuál es el fenómeno que lo produce? Una trisomía del 21. Los animales, dijimos, yo no sé los cromosomas de los animales, tienen distintos pares. ¿La trisomía será en el mismo 21? No. No necesariamente. ¿Afectará a los mismos genes? Depende, porque los individuos de distintas especies tenemos los mismos genes, pero no necesariamente están distribuidos los mismos cromosomas. Entonces, habría que ver qué cromosoma afecta y da un síndrome parecido al síndrome de Down, pero no es exactamente el mismo síndrome. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta era muy buena. El hecho de que le afecte y se le vea la cara así no es que es No necesariamente. ¿Se entiende, no? Porque no sé qué genes, yo no lo sé, no sé qué genes está afectando esa trisomía en este caso. Habría que ver si afecta al mismo grupo de genes y tiene una patología similar a lo que se da en humanos, probablemente relacionada, pero exactamente igual, probablemente no. ¿Ya? Pero si uno puede hablar de estos síndromes, los tiene que clasificar. Y yo creo que en esto, yo no sé, ahí mi ignorancia de nuevo, le voy a preguntar a la coordinadora del ramo a ver que me ayuda, pero yo creo que hay un nicho grande para catalogar las enfermedades de manera correcta en animales, porque uno termina humanizándolo todo, pero no necesariamente igual. ¿Verdad? Entonces hay que caracterizarlo y ahí falta trabajo porque toda la medicina veterinaria ha salido como de la medicina humana un poco como, pero hay cosas mucho más específicas que no son iguales, que son individuos son distintos. ¿Verdad? Me acabo de disparar en los pies porque me van a decir ya no contratamos marketing porque no tiene idea de animales. Pero bueno. Si fijan el síndrome de Down, yo no sé, veamos qué gen es. Pero no dice nada, trisomía en animales. No dice qué cromosoma es, no me acuerdo. ¿Puede tener síndrome de Down? ¿Ustedes se ponen a investigar cosas así o no? Yo creo que sí, antes había 19. Ratones de laboratorio, en el trisomía del cromosoma 16. Los animales pueden sufrir de alteración de trisomía en algún cromosoma, pero no síndrome de Down ni alteración exclusiva. ¿Se fijan? Porque claro, esa trisomía genera una patología específica por la cantidad de cromosomas y el orden en que están, pero en animales tienen otro orden, entonces no necesariamente es el mismo síndrome. Eso fue lo que yo concluí pensando en la pregunta que me quedó dando vueltas en la cabeza, y dije sí, pues en realidad si tenéis 78 cromosomas no es lo mismo. Pero está bueno para analizar. Se los dejo de tarea ahora. Sigamos con la clase. ¿Dónde sí se ven animales claramente? Las aneuploidías, trisomía. Famoso, ya lo habíamos visto, el carey o el cálico Klinefelter, que es el síndrome de Klinefelter, en donde el macho carey tiene 3 cromosomas, tiene una trisomía. Entonces, cromosomas sexuales sí se dan un montón, y creo que en la primera clase o en las primeras clases vimos varias trisomías. En vaca, no sé, en toro, o creo que aquí está, no sé. Pero aquí el Klinefelter, y esto es más común, que afecta a los cromosomas sexuales, se da bastante en animales. Entonces tenemos que el Klinefelter, por ejemplo, que afecta en humanos también, tiene gatos carey que son machos, porque acuérdense que este gen está ligado al cromosoma X, entonces todas son hembras.
pero cuando aparece un macho así es porque es Klinefelter. ¿Ya? Y estos gatos son, no son hermafroditas. Son estériles. ¿Qué sexo es ese gato? Hembra. ¿Será hembra? No, pues macho. Ahí. ¿Tiene el cromosoma ahí? Y si tiene el cromosoma ahí, ¿basta para que sea el cromosoma ahí nomás? ¿O qué tiene que tener para que sea macho? Estamos repasando con la prueba. X. Hay un gen importante. ¿Cómo se llama? SRI. SRI. Si ese gen SRI está mutado, el individuo es hembra. Si hay células que lo tienen activo y otras que lo tienen mutado, tenemos una hermafrodita. Ahí sí. Pero en este caso este individuo es macho. Y uno de estos cromosomas se va a inactivar. ¿Cuál? Al azar. Y va a mostrar el fenotipo cálido. ¿Verdad? Entonces han descrito individuos con constitución cromosómica X0. A este se le llama síndrome de Turner, en donde también genera una sola copia del cromosoma X. Eso también en humanos también genera una patología, individuos de baja estatura, generalmente no son fértiles, pero no son rasgos tan fuertes tampoco. ¿Ya? El triple X, aquí hay dos cromosomas que se inactivan. ¿Ya? Hay mosaico, hay quimera en todas las especies de animales domésticos. Entonces, no creo que había una tabla. Caninos han detectado aneuploidías como las monosomías, trisomía en cromosoma X, la trisomía X, o sea, los caninos también tienen Klinefelter, pero no son tan fáciles como los gatos, porque los gatos se da eso de la coloración, entonces tú los ves. Pero en perros también hay, pero no se da tan claro. En bovinos se han detectado casos de trisomía autosómica para los cromosomas 17 y 18. Eso se ve en bovino. El primero se encontró a braquignatia y el segundo a enanismo. Por ejemplo, la trisomía 18 son individuos que son de baja estatura. Es más frecuente hallazgo de aneuploidía en cromosomas sexuales, como yo les había dicho, y generalmente surgen problemas de subfertilidad. Esto es un backup natural, porque estas anomalías cromosómicas no son buenas ideas de propagar. Entonces, en general, el mismo sistema se hace que estos individuos sean poco fértiles o no se reproduzcan o estériles. Los cerdos aneuploidía de los cromosomas sexuales, se da común o más común. En ovino lo más frecuente son aneuploidía de los cromosomas autosomales, o sea, cualquier menor par sexual. Entonces también se da en cualquier organismo. En otros individuos tenemos esta condición, la autopoliploidía, que es la adición de una o más dotaciones extras de cromosomas, idénticas a la dotación haploide. O sea, si el número haploide tenía 4 cromosomas, se te añaden otros 4 cromosomas. Fecundación, y aquí viene el caso que ella preguntaba, fecundación de 2 espermas en un óvulo. Eso genera ese problema. No disyunción de todos los cromosomas. Por ejemplo, aquí tenemos que mitosis tenía que separar los cromosomas y no separó ninguno. Se fueron todos para la misma célula. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la mitosis, la replicación, y ninguno se separó y se fueron toda la misma célula y formó una célula 4N. Y en este caso tenemos la autopoliploidía durante meiosis, lo mismo, se replicaron pero sean todos un mismo remedio. Entonces tienen la copia del número haploide completo. ¿Ya? Y lo otro es la fecundación de 2 espermas en un óvulo. Ahí también se produce esto de autopoliploidía de la misma especie. ¿Qué es lo que se ha hecho con esto? Hay ciertos individuos que sí funcionan como triploides. Y uno de los ejemplos del salmón que sí se comercializa y se produce, hace muchos años se producen las hembras triploides, las hembras 3M, para producción comercial. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, si yo tengo la meiosis, acá tengo el óvulo, voy a dibujar un par, se ubican los cromosomas, acá está la constitución de papá, ¿verdad? Meiosis 1, ya la meiosis yo creo que se la sabe de memoria, la hemos dibujado en todas las clases, ¿no es cierto? Le voy a preguntar a meiosis. Ya, meiosis 1, se separaron los pares homólogos. Meiosis 2, se separan las cromátidas hermanas. 4 óvulos. Lo que pasa en la formación de espermios son estos 4 espermios. Pero en óvulos, yo les había dicho que no pasa esto, sino que este óvulo, vamos a imaginar al azar, queda dentro de este y se reabsorbe. Esto se le llama corpúsculo polar. Y por lo tanto esto no existe. ¿Sí? Y luego, este se reabsorbe en este. Y por lo tanto este no existe. Entonces por cada posible 4 óvulos se genera 1 en la mujer. Ese óvulo queda a mitad de camino en meiosis
o sea, meiosis 2 a mitad de camino, hasta que el espermio lo fecunda. Nunca termina meiosis hasta, sino a menos que un espermio lo fecunde y ahí se reactiva el proceso y termina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hacen estos individuos triploides que yo mostraba? No sé, parece que no se hacen. Están muy potentes. Esto. Las hembras, por ejemplo, tú puedes, con mecanismos físicos, tú puedes evitar esto. Entonces tú puedes evitar este corpúsculo polar que se pierda. Entonces en el fondo tú dejas este corpúsculo polar activo. Evita la reabsorción. Entonces este individuo queda con una copia extra. Queda con este metido adentro de este. Viene un espermio, aquí viene el espermio feliz, con su constitución, fecunda y genera un individuo que tiene, no es triploidía, aquí dibujé yo un cromosoma, tiene todos los cromosomas 3 veces. Es un individuo 3N, tiene la constitución del papá, la constitución de un óvulo, la constitución del otro óvulo. ¿Ya? Y este individuo 3N crece mucho más, porque necesita células más grandes para mantener todo ese material genético. Entonces tenemos este tipo de trucha arcoíris triploide. Se ha hecho mucho en vegetales, y los vegetales aguantan mucho. Por ejemplo, las uvas tetraploides son estas uvas grandes comparadas con las uvas normales. La manzana Macintosh, la sandía sin pepas, todo esto se ha hecho con este tipo de juego genético. Y esto sí se comercializa, sí se consume, sí se usa. Pero en humanos no. Entonces, alopoliploidía, si los genomas que componen la dotación cromosoma del poliploide, ¿no es cierto?, no son iguales, entonces se llama alopoliploide. Cuando son iguales, cuando es la misma especie, es autopoliploide. Cuando son distintas, es alopoliploide. ¿Ya? El alopoliploide se reúne el complemento cromosómico de uno o más especies diploides. Por ejemplo, 2 especies distintas. Por ejemplo, hibridación de 2 especies. ¿Conocen algún caso, no? ¿Qué caso hay de hibridación de especies, así como 2 especies distintas que se mezclan? Recién alguien dijo uno. ¿Tú dijiste uno? ¿De qué cosa? De que 2 especies diferentes se mezclan. El tigre, dijeron algo en el tigre. Nigre. Ese. ¿Qué más? Pero ahí hay casos más comunes, puede ser como el caballo, ¿eso quién era? La mula. Es el más clásico, ¿no es cierto? Y acá tenemos entonces que son, pero tienen que ser especies, dice híbridas, pero tienen que ser emparentadas. ¿Por qué tienen que ser emparentadas? Exacto, porque tiene que ser más o menos similar la cantidad de cromosomas, porque si no, no va a ser compatible eso. Va a ser muy distinto, no podemos mezclar así 23 pares de cromosomas o 78 cromosomas, como que no funciona. Una vez tuve un experimento de una abeja con una araña. Sí, con una araña, pero eso fue distinto. Eso yo lo mencioné en clase, de hecho, en la primera clase, en donde lo que uno hizo ahí fue diferente. Sí, pero no fue una mezcla de 2 especies. Lo que se hizo ahí fue sacar un gen de la araña para hacer porque las telas de araña son súper resistentes. O sea, para el peso de la araña, obviamente uno la hace así, la rompe, pero para el peso del insecto aguanta un montón de veces su peso. Entonces fue incluir ese gen que daba esa característica a una seda de la oveja. Entonces le introdujeron un gen, es una oveja transgénica, donde pusieron un gen de la especie que venía de la araña en la oveja para generar lana más resistente. Pero no es una mezcla de especies. ¿Y cómo saben que ese gen es el que contiene la telaraña? Con estudios, o sea, tú tienes que identificar que ese gen es importante para hacer la atención de la telaraña. Si tú lo quitas, es interesante la pregunta, ¿cómo se sabe? Nosotros somos bien brutos en realidad, en ciencia lo que no tenemos los mecanismos para hacer modelamientos tan complejos. Entonces lo que uno hace básicamente tienes una serie de genes que tú crees que son y los eliminas, los empiezas a mutar y ves si funciona o no funciona. ¿Qué pasa si rompo, no sé, esos interruptores? No hay luz. Ya este interruptor es importante para la vida. Si uno va a investigar, ¿no? Entonces en ese caso hicieron mutantes, descubrieron por mutaciones que ese gen era importante para la resistencia a la naturaleza. ¿Y eso mismo no se puede hacer con el síndrome de Down? ¿En qué sentido? Lo de identificar genes que dan las características. Sí, pero es que ahí hay más de un gen. No es un solo gen. Entonces es más complejo. Lo que sí se ha hecho, que salió hace poco en Nature, este año, fue que tenemos triploidía, ¿verdad? Y sabemos que un cromosoma extra genera un montón de problemas, ¿verdad? Lo que hicieron fue, para hacer la analogía, sabemos que la mujer XX, uno de estos cromosomas se inactiva
se heterocromatiniza, ¿verdad? Y por lo tanto no funciona, es como que si no existiera. Usando ese mismo concepto, lo que hicieron fue inactivar el cromosoma completo. Lo inactivaron. Y dejaron al individuo normal. Pero no fue un individuo, sí son células, pero sí funcionó. O sea, pudieron artificialmente eliminar un cromosoma completo y dejaron, digamos, 2 copias funcionales. Y en células funcionales. Ahora el siguiente paso sería probar individuos, pero eso no se ha hecho todavía. Pero sí un gran avance. Eso se hizo con CRISPR. Lo que fueron fue interrumpir, mutar paso a paso todo el cromosoma, básicamente, y lo eliminaron. Claro que es carísimo, sí, no es simple. No es simple de hacer técnicamente. Bien. El híbrido dice que va a ser estéril debido a su incapacidad de producir gametos viables, mal apareamiento de cromosomas. ¿Por qué será estéril? ¿Por alguna mutación? ¿Por qué la mula es estéril? No produce gametos. Sí, pero no produce gametos, pero ¿por qué no produce gametos? ¿Por qué son inviables los gametos? Se les ocurre, ¿no? Que alguien busque ahí cuántos cromosomas tiene el caballo. A ver. ¿Cuántos cromosomas tendrá el caballo? ¿Y cuántos tendrá el burro? $64 y $62. 64 y 62. No, el mismo número. Cuando hagan meiosis, va a haber uno que va a quedar sin par, que no va a quedar apareado correctamente, porque le falta la contrapartida. Y eso basta para que el gameto no funcione, no sea viable y se muera. O sea, no llegue a ninguna cosa. ¿Y si se elimina eso que estamos hablando? Habría que eliminarlo. Claro. Haciendo lo que expliqué, podríamos eliminar el que sobre, pero no se ha llegado a ese momento. Si la nueva combinación de duplicación natural o inducida, entonces en la meiosis se puede producir parejas de cromosomas viables, la cuestión funcionaría. Es lo que acabo de decir. O sea, si se elimina ese, podría ser. En este caso podríamos duplicar al que falta o eliminar el que sobra. Pero entonces si hay algún animal que tenga la misma cantidad que un humano, ¿podría funcionarse? Dependiendo si los cromosomas, tienen que ser especies relacionadas, porque que te diga que sean relacionadas, aparte del número, es la distribución de genes dentro de los cromosomas también. ¿Se entiende? ¿No? O sea, tendría que ser más o menos estructuralmente similar. O sea, aparte del número, tener estructuras de cromosomas similares. O sea, no es solo un número, sino que además que más o menos tenga la misma cantidad de cromosomas metacéntricos, la misma cantidad de cromosomas submetacéntricos, porque si no, a pesar de que son los mismos números, no van a terminar nunca de variarse. Y que los genes más o menos sean distribuidos de la misma manera. Y por eso son especies relacionadas, que evolutivamente se han separado de hace poco, por un chimpancé, por ejemplo. Si una especie alopoliploide o aloploide está formada por distintos, se llama alotetraploide. O sea, si aquí hay ya 3 distintos, tenemos alotetraploides. Si son 3 genomas, si se trata de alohexaploides, si son 4 genomas y así sucesivamente. Esto de repente parece como too much, o sea, como mezclar especies y aumentar genomas, pero en plantas sí se da. Por ejemplo, en el choclo, que llega hasta hexaploide. ¿Ya? Bien. Acá tenemos, por el cebroide, ese no lo mencionaron, ¿eh? Cebrano y ceburro, los nombres, a mí me gustan los nombres, son como... Me podría poner un hijo cebrano. Seguro. Aquí está la mula, 64 y 62, entonces queda como un 2N63. Entonces hay un cromosoma que queda así bailando solo y no podemos permitir que alguien la pase mal. La pasan todos bien. Burdégano. Otro asno burdégano. Ay, esto yo no entiendo mucho. ¿Por qué cambian los nombres? ¿Por qué burdégano y mula? Porque es al revés, ¿no? Pues te llevo y asno, otro y asna. Pero el mismo individuo, ¿no? O sea, igual sigue siendo un mula macho, no sé. Burdégano y mula. Infertilidad debido al número y estructura de cromosomas distintos. Entonces no es solo el número, la estructura también. Bien, pasemos ahora a lo que nos compete. Vamos a hacer una lista para que me digan los grupos y vamos a dar una pequeña instrucción sobre el trabajo. Entonces yo hice esta lista. Claro, pues no está entendiendo. Eliminemos esto. ¿Tenemos los números de las personas? ¿Sí? Hola.
ella se llamaba... no,